Bueno, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de visualbasic.net en el cual estamos realizando un pequeño sistema de créditos con MySQL. Entonces, en el video anterior veíamos cómo crear un trigger, el cual pues, nos va a automatizar una tarea que era de actualizar el valor del crédito cuando nosotros ingresemos una transacción para ese crédito. Entonces, ya creado el trigger, lo que tenemos que hacer ahora es colocar a funcionar este pequeño formulario. Entonces, para que ustedes vean qué es lo que vamos a realizar, voy a ejecutar un momento este formulario y fíjense que tiene una serie de campos. Tiene el campo ID de crédito, es decir, vamos a colocar el ID del crédito al cual vamos a ingresar esa transacción. Por ejemplo, si es el crédito 1, pues colocamos que al crédito el cual va a realizarse la transacción, pues va a ser al 1. Aquí vamos a colocar el usuario que está realizando la transacción. Aquí tenemos que colocar el tipo de transacción, si va a ser una compra o va a ser un abono. Si va a ser una compra, pues el valor pues tiene que entrar a sumar. Y si va a ser un abono, pues el valor tiene que entrar a restar. Entonces eso lo vamos a hacer desde código ahorita. Aquí vamos a colocar el valor de la transacción, bien sea del abono o bien sea de la compra. Y aquí colocamos unas pequeñas observaciones en el caso de que se requiera colocar una. Se colocan las observaciones. Si se compró pues tal producto, se puede colocar en esta parte. Al presionar en el botón que la transacción, se tiene que mandar este registro a la base de datos y ejecutando el trigger en segundo plano para que actualice el valor del crédito en su respectiva tabla. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar el código correspondiente. Recuerden colocar a cada uno de los campos del formulario su respectivo valor en la propiedad name. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear en la carpeta datos y en la carpeta entidad sus correspondientes clases para la tabla transacciones. Entonces, en el caso de la carpeta de datos, vamos a crear una nueva clase a la cual vamos a llamar de transacciones. Entonces le colocamos de transacciones y presionamos en agregar. Y al igual que en las otras, primero tenemos que importar las librerías de MySQL, mysql.data y MySQL Client. Ahora heredamos de la clase conexión para heredar sus métodos. Y colocamos aquí el objeto CMD o la variable objeto de tipo CMD, MySQL Command, para poderlo utilizar en las instrucciones SQL. Ahora lo que voy a hacer es crear en la capa entidad o en la carpeta entidad, voy a crear una nueva clase a la cual voy a llamar transacción. Presionen agregar y ya ustedes saben que en esta clase lo que vamos a hacer es representar los atributos o los campos de la tabla transacciones en esta clase. Vamos a colocar esos mismos campos pero acá como atributos de esta clase. Entonces, para no extender tanto el video, voy a completar el código y ya cuando lo complete pues reanudo el video. Listo, ya queda la clase transacción con sus propiedades. Este código también se lo voy a dejar como recurso del video. Nos vamos a la clase de transacciones y vamos a crear el método que nos va a permitir ingresar un registro a esta tabla. Entonces, public function, crear transacción. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a colocar un objeto de tipo transacción, el cual vamos a llamar tr as transacción. Entonces este objeto es el que nos va a permitir almacenar toda la información que se va a insertar en la tabla de transacciones de la base de datos. Y esa información la vamos a traer del formulario y la vamos a almacenar en este objeto. Entonces ya creada la estructura, lo que vamos a hacer ahora es crear un try catch. Esta función va a devolver un boolean. Verdadero si se ejecuta bien y falso si no se ejecuta bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar con la base de datos. Llamamos al objeto CMD y este va a ser igual a new MySQL command y dentro de los paréntesis vamos a llamar a un procedimiento almacenado que cree para insertar un registro en la tabla de transacciones. Ese procedimiento almacenado también se los voy a dejar como recurso para que ustedes lo copien en la consola de MySQL y lo puedan utilizar en su base de datos. Entonces el procedimiento almacenado se llama insertar-transacción y ya luego de colocar el nombre del procedimiento almacenado tenemos que especificarle al objeto CMD por medio de la propiedad command type, especificarle que vamos a ejecutar un procedimiento almacenado. Entonces command type stored procedure. Y luego de esto lo que tenemos que hacer es agregar cada uno de los parámetros de ese procedimiento almacenado con su valor. Entonces para ello utilizamos CMD
punto parameters, punto add with value, y dentro de los paréntesis colocamos los dos argumentos, los cuales ya pues ustedes conocen. El primero es el parámetro tal cual como lo colocamos en el procedimiento almacenado, y el segundo el valor que se va a almacenar en ese parámetro. Entonces en el caso del primero se llama IDC, ID-C, que hace referencia al parámetro para almacenar el ID del crédito. Entonces llamamos al objeto transacciones llamado TR, punto, llamamos a la propiedad que está almacenando el ID del crédito. Entonces punto ID crédito. Voy a pausar un momento el video para que no se extienda tanto y voy a completar los parámetros que faltan. Listo, entonces ya agregué todos los parámetros del procedimiento almacenado llamado insertar transacción. Y lo que tenemos que hacer ahora es asociar la cadena de conexión al objeto CMD, y lo hacemos por medio de la propiedad connection, y le asignamos la variable con, que devuelve un objeto de tipo MySQL connection con la cadena de conexión. Entonces luego de esto colocamos aquí un condicional if cmd.executeOnQuery. Entonces si esto se ejecuta correctamente retornamos un true, y si no pues retornamos un false. Acá colocamos el false en el catch y colocamos un mensaje si se ejecuta alguna excepción o si se produce alguna excepción. Entonces por medio de la propiedad message mostramos ese mensaje. Aquí vamos a colocar un mensaje también que diga la transacción se ha realizado con éxito. Entonces ya he creado el método crear transacción en la clase de transacciones. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos al formulario FRM transacciones y codificar el botón. Entonces vamos a presionar doble clic sobre el botón. Y bueno, pues aquí se me pasó cambiarle el nombre en la propiedad name, así que vamos a hacerlo. FRM transacciones, selecciono el botón y aquí voy a colocarle btn crear transacción. Entonces de esa forma guardamos el valor en la propiedad name y ahora sí presionamos doble clic sobre el botón y ya aparece el nombre. Entonces lo que vamos a hacer es crear un bloque try catch. Vamos a crear un objeto de tipo de transacciones para poder utilizar el método crear transacción, y se va a llamar dt as de transacciones. Me faltó colocar el new para llamar al constructor y poder crear el objeto. Entonces luego de esto lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo transacciones al cual voy a llamar tr as new transacciones. Entonces recuerden que este objeto recibe una serie de argumentos en el constructor, el cual pues el primero es id del crédito que se va a insertar, entonces txt id crédito.text. El segundo es el id del usuario que está en txtusuario.text. El tercero es el tipo de transacción, el cual está en el combo box llamado cmb tipo t.selectedItem, y llevamos al método toString para obtener la cadena de texto. El cuarto es el valor, pero el valor vamos a hacerlo de esta forma. Voy a crear una variable llamada valor, va a ser de tipo de dato integer, y esta va a ser igual a lo que está almacenado en el txt valor en su propiedad text, es decir, lo que está almacenado o lo que ingresemos en la caja de texto txt valor lo vamos a almacenar en esta variable. Entonces ahora vamos a colocar aquí un condicional if, cuya condición va a ser si lo que está en el cmb o en el combo box del tipo de la transacción llamada tipo t .selectedItem.toString, es decir, si lo que seleccionemos en ese combo box es igual, es decir, equals a la cadena compra, es decir, si vamos a realizar una compra, entonces la variable valor va a ser igual a valor, es decir, va a mantener el mismo valor. Lo que va a hacer es aumentar ese valor en el campo de la tabla crédito, que pues también se llama valor. Lo que va a hacer es aumentarlo en vez de disminuirlo, porque es una compra. En el caso de que lo que seleccionemos no sea una compra, sino sea pues un abono, entonces colocamos aquí abono, pues ya no entramos a aumentar, sino a disminuir. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es colocarle a la variable valor, asignarle lo que tiene la variable valor menos valor por 2. Eso lo que va a hacer es colocar, por ejemplo, si nosotros colocamos que vamos a abonar 50, para que ese valor entre a restar en la tabla transacciones,
lo que tenemos que hacer es colocar ese número 50 que es positivo, ese número entero positivo, colocarlo en negativo, es decir, menos 50. Entonces para ello realizamos esta pequeña fórmula que lo que hace es pasar ese número positivo a negativo. Entonces en el caso de que sea una compra, pues mantenemos el valor tal cual como lo traímos de la caja de texto, y en el caso de que sea un abono, pues lo que tenemos que hacer es colocar ese valor como un valor negativo para que entre a restar. Entonces ya realizado esta parte, lo que tenemos que hacer ahora es colocar aquí el cuarto argumento, que es el valor de la transacción, y por último pues colocamos la observación si hay alguna observación. Entonces eso está en la caja de texto, txt observaciones, en la propiedad text, y ya con eso completamos los 5 argumentos que nos pide este constructor de la clase de transacción. Ahora lo que tenemos que hacer es llamar al método crear transacción, que está en el objeto de t de tipo de transacciones, punto crear transacción, el cual nos pide un objeto de tipo transacción, el cual creamos anteriormente, que es este. Entonces se lo pasamos como argumento y ya con eso tenemos terminado casi todo el código. Aquí colocamos un catch en el caso de que ocurra alguna excepción, mostrar el mensaje. Y si queremos validar, por ejemplo, que el ID del usuario y el ID del crédito existan, podemos crear un método para cada uno de ellos. De hecho, en la clase de usuarios ya tenemos un método que se llama existusuario y nos pide como parámetro, como argumento, el ID del usuario. De igual forma, aquí en la clase de créditos también creé un mismo método, simplemente pues les cambié aquí en la consulta SQL, en vez de ID usuario que tenía anteriormente, porque tenía acá ID usuario, le coloqué ID crédito. Y obviamente pues la tabla también tiene que cambiar. Ya no va a ser la tabla usuarios, sino que va a ser la tabla créditos. Entonces esos dos métodos ya los tengo creados, simplemente los utilizo acá. Y entonces aquí podemos colocar sí, pero primero tenemos que crear los objetos correspondientes para poder utilizar esos métodos. Entonces dcr va a ser igual a asNew de créditos y do asNew de usuarios para poder utilizar el método de esa clase de usuarios. Entonces ahora sí podemos utilizar el condicional if si dcr.existe crédito id, le pasamos el argumento que va a ser el ID del crédito, el cual se encuentra en la caja de texto txt de crédito en su propiedad text. Si esto es igual a verdadero, y además du.existe usuario id, abrimos y cerramos paréntesis, le pasamos el ID del usuario que está en la caja de texto txt ID usuario en su propiedad text. Si esto también es igual a verdadero, entonces creamos la transacción, porque existe tanto el crédito como el usuario para poder crear la transacción. Entonces en el caso de que no se cumpla la condición, que no exista ni el ID del crédito o el ID del usuario, mostramos un MSG box que diga, por ejemplo, no se puede realizar la transacción porque el crédito no existe o el usuario no existe, por ejemplo. Puede ser otro mensaje, pero en este caso pues se me ocurrió este. Y pues con esto ya tendríamos el código ya terminado. Entonces lo que resta por hacerlo es probarlo. Vamos a ver si funciona. Bueno, aquí ya tenemos el formulario. Antes de probarlo como tal, quiero que vean que voy a utilizar un ID del crédito que creé anteriormente, es decir, un crédito que creé con anterioridad, el cual va a ser el crédito 31, que tiene como ID 31. Entonces vamos a utilizar ese. Fíjense que tiene como valor 0, se crea con un valor inicial de 0. Entonces el crédito al cual vamos a crear la transacción va a ser el crédito 31, el ID del usuario pues va a ser el 1, el tipo de transacción va a ser una compra, el valor de la compra pues va a ser de 15.000 y las observaciones, por ejemplo, podemos colocar aquí 5 libras de arroz y presionamos en crear transacción. Entonces fíjense que dice la transacción se ha realizado con éxito. Vamos a ver si efectivamente es así. Nos vamos a la base de datos, actualizamos aquí en transacciones y fíjense que la última transacción que se realizó fue la del ID del crédito 31, fue una compra, 15.000 pesos en este caso, y las observaciones dice que son 5 libras de arroz. Si nos vamos a la tabla de créditos, vemos que el ID del crédito 31 se actualizó el valor del mismo, es decir, anteriormente pues tenía el número 0, ahora tiene el número 15.
Vamos a ingresar ahora otro para que ustedes vean que funciona correctamente. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, ahora va a ser 10.000. Y podemos colocar, por ejemplo, 3 libras de arroz. Crear transacción. La transacción se ha realizado con éxito. Vamos a la tabla de transacciones. Se creó la transacción. Nos vamos a la tabla de créditos y vemos que el valor también se ha actualizado. Y eso lo hicimos por medio del trigger que hicimos en la clase pasada. Entonces aquí vemos cómo funciona este módulo de transacciones. Espero que se haya comprendido la explicación del código, la explicación pues de todo el procedimiento para hacer este módulo. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden manifestarlo en los comentarios y con mucho gusto pues voy a resolver su duda o inquietud. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.